La memoria del cuerpo podría influir de alguna forma la manifestación de las cosas. Al templo está relacionado con mi propio ser, de una forma directa y a la vez subliminal está haciendo referencia a lo que yo soy. La condición del pensamiento generado no tiene el suficiente poder para manifestar algo. Como ya lo sabemos, pensamos todo el tiempo, sin embargo, no todo se manifiesta. Como hemos visto en otros términos más amplios de manifestación, se hace alusión a la importancia de convertirse en el objetivo deseado. Todas estas cosas tienen esto en común, y en otros casos hemos visto la hipótesis de que el que manifiesta es el subconsciente, aunque sin una razón definida. Lo que generalmente se explica sobre esto es que el subconsciente representa las creencias más arraigadas y los tipos de pensamientos a modo de patrones que la persona interpreta como verdaderos. En este caso, esto estaría diciendo indirectamente que la persona estaría saturada de una información determinada, en este caso, un pensamiento o patrón de pensamientos. Esto es lo que el individuo realmente comprende como verdadero. Y esto, al ser así, es lo que se manifiesta y se atrae a sí mismo. Como se puede leer en muchas partes, se ha dicho que el subconsciente no es algo fácil de controlar. Después de todo, se trata de un estado oculto de pensamientos que están por debajo de la percepción lógica. Quizá todos pueden llegar a pensar que el subconsciente puede hacer parte de la mente como tal, pero ¿y qué tal si este en realidad está incrustado en la información celular del templo del ser humano? Una especie de programación que se ensancha en las células del cuerpo, ya sea en su totalidad o en algunas partes específicas. Como podemos ver, también existen otros ejemplos más, como la limpieza que Cristo hace sobre el ser humano, el bautismo, etc., que simbolizan una especie de purificación, como si de alguna forma el cuerpo tuviese que ser limpiado de algo. Esto parece bastante obvio y lógico, sin embargo, siempre se ha pensado que es a nivel mental. Podría tratarse del cuerpo como tal y no de forma superficial, como también podría interpretarse, sino de una forma interna. Esto, si prestamos atención, está bastante relacionado con los residuos infrahumanos, revelación la cual determina que cuando un ser está en despertar de conciencia y ha logrado trascender significativamente, de vez en cuando su viejo yo intenta resurgir, trayendo viejos comportamientos al presente, y esto aunque el individuo tenga una superación mental considerable, como si ya no fuese generado ese mal pensamiento por iniciativa propia, sino que apareciera de una forma esporádica sin su consentimiento. Esto podría darnos a entender muchas cosas. De hecho, de alguna forma podría explicar el por qué alguien que conozca de Dios aún así se enferme e incluso muera, sabiendo que el propio Maestro Jesucristo, según la Biblia, se llevó todas las enfermedades. Esto quiere decir que si el cristiano ya fue limpio, ¿por qué seguiría enfermándose? Esto demostraría que no basta solo con tener presente en el pensamiento a Dios, sino que hace falta algo más. De hecho, cualquiera puede creer, pero no cualquiera puede ser como Él. Según se comprende, si se logra purificar el templo de la información limitante que vendrían siendo los patrones almacenados en el conocido subconsciente, podremos determinar que en realidad somos lo que hemos pensado. Si todo nuestro templo, células, órganos, están en un mismo sentir, ¿podríamos decir en este momento yo soy? Quizá esto tenga que ver con la transustanciación,
El pasar de un estado mortal a uno inmortal no será suficiente con pensar que uno es como Dios, sino que sería más profundo de lo que creemos. Se tendría que reprogramar toda la memoria celular del templo para que alberguen y manifiesten la energía que emana del pensamiento supremo. El pensamiento suprapositivo tendría que impregnar toda la esencia del templo subconsciente para definitivamente decir estar en un mismo sentir. Todo el cuerpo, emociones, pensamientos, sensaciones, sentidos responderían a una misma energía de pensamiento. Por el contrario, si el cuerpo sigue en desequilibrio, aunque la mente emane pensamientos positivos, si no es lo suficiente como para renovar todas las partes del templo, éste seguirá funcionando bajo los mismos patrones establecidos. Siento que de alguna manera esto está relacionado con los conocidos chakras, aunque yo le quitaría un poco esa esencia traslúcida y espiritual que le han dado, más bien los desinficaría un poco más, comprendiéndolos como algo que hace parte del funcionamiento del mismo templo. Todo modo de programación, la existencia de Dios en sí mismo, la regla fundamental en la que se adquiere el control del reino interior, para así poder tener potestad sobre el reino exterior. Por eso, la edificación de la conciencia, el Dios producido por sí mismo, al hacerse Dios de su propio reino, será reconocido. La mejor forma de darnos cuenta de en qué estado está nuestro subconsciente serán los momentos de distracción. Si los patrones que usamos en los momentos de distracción son los mismos de siempre, o los tales conocidos como comportamiento humano, entonces nos daremos cuenta de que nuestro templo subconsciente en realidad sigue siendo el mismo. Aunque tengamos pensamiento en la mente presente, aparentemente positivos o de renuevo, hay una gran diferencia entre pienso y ser. Puedo pensar lo bueno, mas eso no significa que soy lo bueno, pues si mi subconsciente sigue respondiendo con lo infrahumano, quiere decir que sigo sin ser. ¿Acaso esto podría ser el nuevo nacimiento? Si mi subconsciente funciona en el mismo sentir que mi pensamiento consciente, esto podría denotar que sí soy. La naturaleza del comportamiento de mi templo logrará determinar en realidad qué soy. Si las respuestas del cuerpo son equivalentes a las del pensamiento consciente, esto muestra que soy. La permanencia del mismo también es fundamental, pues el subconsciente define la programación que tiene el ser de una forma determinada, y una programación podrá ser por instantes. Pues no, la misma palabra lo dice, y es que si en realidad es un patrón de pensamiento que se transforma en esencia, debería ser constante y permanente. Esto quiere decir que si la persona dice cambiar, sin embargo vuelve a caer, esto quiere decir que su transformación es solo a nivel de pensamiento presente, mas no ha sido establecido en la memoria del templo subconsciente. En otras palabras, aún no es nuevo en realidad.